Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Actividad 4, actividad complementaria. Sí, somos el grupo número 6 del caso número 6. Entonces, a cargo de Yuri López, Joyme Puerto. El caso de liquidación es a cargo del Instituto Educativo Nueva Generación de la funcionaria Diana Carolina Méndez, quien trabajó en la institución por un contrato fijo del 16 de enero y trabajó hasta el 5 de mayo del 2024, que hay que tener en cuenta que es un contrato fijo y que se liquidó el 16 de enero del 2024. Entonces, tener en cuenta un salario de 2.700.000 y que solo vamos a calcular lo pendiente del nuevo contrato que se renovó. Se entiende que se renovó a partir de ese día, ¿sí? El cual finalizaba y automáticamente se prorrogó por la misma cantidad, el mismo periodo que sería otro año, ¿sí? Y tener en cuenta que ella realizó 5 horas extras diurnas, 3 horas extras nocturnas y 2 horas extras dominicales diurnas, pues para la preparación de informes y eso. Entonces, actividades a desarrollar, vamos a calcular la liquidación que le corresponde a Ana Carolina Méndez, teniendo en cuenta su salario pendiente del último mes, las horas extras ya que habíamos observado, las cesantías e intereses de cesantías, prima de servicios y vacaciones proporcionales a lo que ya elaboró el último. Buenas noches, compañeros. Entonces vamos a hablar, y profesor, vamos a hablar sobre el salario pendiente. Entonces, el salario que devenga Diana era de 2.700.000, dividido en 30 días calendario, multiplicado por 5 que fueron los días que ella laboró. Eso nos da un total de 450.000 pesos. Y a ello se le debe de descontar menos el 4% de aportes a salud y menos el 4% de aportes a pensión, lo cual le restamos el 8% de los dos aportes ya mencionados y nos da un total de 414.000 pesos, el salario pendiente que se le debe a ella hasta el momento. Horas extras. Entonces, primero vamos a calcular el valor de la hora, ¿sí? Entonces, el valor de la hora es 47 horas según la normativa de ese año. Se trabajaban 47 horas semanales, ¿sí? Dividido sobre los 5 días laborados por 30, que es el total de días del mes, ¿sí? Nos dan un total de que trabajó 282 horas. Listo. Entonces nos dice que para calcular las horas son el salario sobre las horas trabajadas en el mes. Entonces, ella tenía un total de un salario de 2.700.000 sobre 282 horas que elaboraba, nos da un total que el valor hora de ella era de 9.574 pesos con 47 centavos. ¿Sí? Vamos a calcular las 5 horas extras diurnas, las cuales por la tabla de ese año se pagaban a un 25%. Entonces ya tenemos el valor de la hora, que la fórmula dice que es el valor de la hora por sus 5 horas laboradas, y esto se le suma el recargo, que en este caso es el valor de la hora por el 25%, ¿sí? Y se multiplica por las 5 horas laboradas. Entonces nos da que por las horas extras diurnas es un total de 59.840 con 433 centavos. ¿Sí? 3 horas extras nocturnas, ¿sí? Que se pagan según la tabla al 75% a la hora.
volvemos al mismo ejemplo, cogemos el valor de la hora por las 5 horas ordinarias, que da un total de 47.872,35 centavos, más el recargo, que sería la hora por el porcentaje de recargo, que en este caso es el 75%, por las 3 horas, nos da 21.542. Significa que son 3 horas extras nocturnas, un total de 69.414,90 centavos. Ahora bien, para las 2 horas extras dominicales diurnas se pagan, según la tabla, un 100%. Aplicamos la misma fórmula y nos da que debemos cancelarle por esas horas extras diurnas un total de 67.021 pesos con 29 centavos. Sumadas el total de horas extras, nos da que se le adeuda 196.276 pesos con 627 centavos. Bueno, entonces las cesantías e intereses sobre cesantías. Entonces, para poder calcular el número de días de los cuales ella trabajó, cogemos la fecha de finalización del contrato, que es el 5 de mayo del 2024, a la fecha de finalización perdón, a la fecha de inicio del contrato, que fue el 16 de enero del 2024. Qué Entonces, pena, Jasmine. Devuélvete que pasaste la presentación. Gracias. la pasé. Ay, qué pena. Entonces, bueno, para ello, entonces, vamos a convertirlo en, en días. Entonces, da menos 11 días más 120 días, más un día que se le suma al adicional, nos da un total de 110 días laborados de ella. Entonces, ¿cómo calculamos las cesantías? Co- Cogemos el salario que devengaba eh, la profe, que son 2.700.000 pesos por los días laborados, que fueron 110 días, dividido en 360 días para un total de 825.000 pesos de cesantías. Y los intereses de esas cesantías, entonces, es coger el valor de las cesantías, que son los 825.000 pesos que se le reconocieron a ella por los 110 días laborados, dividido en 360 días calendario por el 12%, lo cual nos da un total de 30.250 pesos de intereses de cesantías. Ya después vamos a la prima de servicios, que es la misma fórmula. Entonces cogemos el salario de la profesora, que son 2.700.000 pesos por 110 días laborados, dividido en 360 días calendario, nos da un total de 825.000 pesos como prima de servicios. Bueno, Bien, también tenemos las vacaciones proporcionales. Entonces, como a ellos ya se le habían liquidado, solamente le vamos a liquidar desde el año calendario 2024. Entonces, igual, sacamos el sueldo de la profesora, que son 2.700.000 por 110 días laborados, por 720 días, eh, según la fórmula. Eso nos da un total de 412.500 divididos. pesos. Entonces, para el total, la liquidación, le da deuda a la funcionaria, es un total de 414.000 de salario pendiente por los días laborados el último mes, 196.276,627 de sus horas extras que trabajó, más 30.250 pesos, que son los intereses sobre cesantías, 825.000, que son las cesantías, 825.000 de prima y
412.500 que son correspondientes a sus vacaciones, para un total de liquidación a pagar de 2.703.026 pesos 627 centavos. Esa es la liquidación que se le debe el caso número 6. Bueno, profe, feliz día, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.